de día miércoles. Organizamos a través del diplomado de estrategias para la gestión de la diversidad e inclusión que dirigimos con Claudia Sarmiento en la UAI. Nuestro trabajo no se limita al diplomado, a los alumnos, sino que también estamos siempre tratando de renovar las temáticas y renovar la comunidad que se va generando en torno a los exalumnos y alumnas y también a personas en general que están interesadas en los temas de derechos humanos, en la lista de diversidad e inclusión. Y es en ese contexto que organizamos la charla del día de hoy. Vamos a conversar con Daniela Escobar. Daniela es abogada de la Universidad Diego Portales. Ella hizo un magíster sobre gestión de conflictos en la Universidad Complutense de Madrid, y en la actualidad ella vive en Madrid, colabora y trabaja con el Consejo para la Abogacía de España. Y vamos a conversar con ella sobre la todavía podemos o no, Daniela, llamarla nueva directiva de diligencia de vida de las empresas en materia de sostenibilidad. Quiero partir agradeciendo, como siempre, a la UAI por ofrecernos este espacio de conversación, a don Javier Sepúlveda, que hace que este encuentro sea posible, y también explicar brevemente cuál es la conexión, porque, a ver, ¿por qué vamos a hablar de empresas si este es un diplomado de diversidad e inclusión? Pero lo que vamos a conversar con Daniela durante la próxima hora es justamente ver cómo los temas de diversidad e inclusión han ido evolucionando y se entienden que no es solo un tema entre particulares o no es solo un tema entre particulares hacia el Estado, sino que las empresas tienen un rol importante que cumplir desde una mirada amplia de derechos humanos. Obviamente no solo diversidad e inclusión, pero la diversidad e inclusión la destacamos porque primero es un área de interés del diplomado y también una arista relevante en este nuevo, podríamos decir, esfera de trabajo. Así que, Daniela, muchas gracias por compartir esta tarde con nosotros, y voy a aprovechar de partir haciendo las primeras preguntas. Ayúdanos a hacer una introducción sobre este vínculo de empresas y derechos humanos. Yo hasta el día de hoy me encuentro con gerentes fiscales, personas que trabajan en empresas que desconocen este vínculo, que dicen yo no soy el Estado, que tengo que ver yo con los derechos humanos. Y también creo que hay una brecha social o cultural en nuestro país de muchas veces creer que los derechos humanos son temáticas de dictaduras, de quiebres democráticos, y no necesariamente ahondarlos desde la mirada de un régimen político democrático, pero que no por eso implica que necesariamente se respetan los derechos humanos. Así que, Daniela, te invito a partir conversando desde esa mirada. Genial. Bueno, en primer lugar, darle las gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí para conversar. Veo que hay varias personas conectadas. La idea es que también sea un diálogo, que me interrumpan, pregunten cuando quieran, debido a que supongo que cada uno desde su desarrollo profesional tendrá una mirada. Entonces, la idea es que esto también sea una conversación y yo contarle un poco desde la perspectiva europea cómo está pasando esto, pero invitarlo a, como decías tú, que esto sea un diálogo. Y para responder lo que tú preguntabas sobre la temática de empresa y derechos humanos, si te parece, mira, yo tengo una breve presentación que la quiero ir como mostrando, y a lo largo de eso responder un poco esta pregunta, pero también explicar el vínculo con la directiva. Entonces, si te parece, voy a compartir pantalla Me parece para... perfecto, y mientras compartes la pantalla, aprovecho de decirle a todos que pueden hacer preguntas a través del chat que está ahí activo para todos quienes estamos conectados, y yo voy a estar mirándolos y aprovechando ahí de compartirlas contigo para que las puedas responder a lo largo de esta hora de conversación. Buenísimo. ¿Se ve la pantalla? Sí, acá se ve bien. Perfecto. Bueno, entonces, como tú decías y explicabas, yo actualmente trabajo para el Consejo de la Abogacía Española. Antes en Chile trabajé para la Cámara de Comercio de Santiago, y la temática de empresa y derechos humanos ya hace un par de años la vengo trabajando. La directiva, que es lo que vamos a abordar el día de hoy a modo general, se aprobó el 13 de junio del 2024. Y tengo aquí dos citas que me parecen relevantes, que van a explicar un poco la pregunta que tú me planteas, Elisa. John Ruggie, que fue quien
creó los principios rectores de empresa y derechos humanos, o que él lideró esta investigación como representante especial de las Naciones Unidas, dice lo siguiente: las empresas pueden afectar virtualmente todos los derechos internacionalmente reconocidos. No hay que desconocer la labor importante dentro de una empresa para el crecimiento, la innovación, todo lo que significa para un Estado el desarrollo empresarial, pero también los riesgos que significan las actividades empresariales en un Estado. Por otro lado, pongo otra cita del viceprimer ministro de Bélgica, que señala que la directiva en este sentido va a avanzar hacia temas de sostenibilidad y crear obligaciones para las empresas. La materia de empresa y derechos humanos puede sonar como algo muy reciente, quizás en nuestra legislación o en nuestro país, pero si miramos un poco y revisamos lo que ha ocurrido en otras organizaciones, desde otras entidades que se han preocupado de regular la conducta empresarial, es importante mencionar dos instituciones. Por un lado está la OIT y por otro lado la OCDE. En 1976, la OCDE, a través del desarrollo de múltiples líneas y directrices, empieza a señalar la importancia de regular la conducta empresarial, y un hito importante en el 2011, cuando crea la guía de la debida diligencia, que vamos a ver en detalle un poco qué es la debida diligencia. Por otro lado, en 1977, un año después, la OIT ya empieza a hablar de los derechos humanos y los derechos laborales. Luego sí nos vamos a la sostenibilidad, que es un término que se escucha mucho en el ámbito empresarial, todo lo que tiene que ver con ESG o ASG. Ya en 1987 se hablaba de esto. Entonces, esto lo presento para demostrar o señalar que lleva tiempo de desarrollo, quizá ahora ha explotado con el tema de la directiva, pero es algo que ha ido transcurriendo con el tiempo. Entonces, ¿qué vengo a plantear aquí? Que es lo que, un poco de resumen, la regulación de la conducta empresarial lleva tiempo. En Chile el compliance en materia empresarial se ha desarrollado un montón, el tema de la regulación el tema penal de los delitos de la empresa, y la figura más importante y que viene a responder la pregunta que tú me planteas, Elisa, son los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresa y derechos humanos. Estos principios se basan en la guía de la debida diligencia, y lo importante es ver un poco qué es la debida diligencia. Brevemente lo señalo acá, todo esto está en la guía, pero en concreto se establecen 6 pasos para, para decir qué es una debida diligencia, que tiene que ver con la evaluación de riesgos para una empresa. No voy a entrar en detalle porque puede escapar un poco de lo que vamos a hablar, pero sí señalar que se establecen pasos que tienen que ver con la identificación de riesgos. Una vez que se identifican los riesgos, se tienen que tomar medidas para mitigar o prevenir, se tienen que implementar dentro de una empresa, y esa implementación tiene que haber un seguimiento, informar de los resultados que se van ocurriendo. A propósito de lo que tú decías en temas de diversidad e inclusión, se incluye dentro del concepto que tiene que ver de los derechos humanos, es importante. La debida diligencia es una manera de dar cumplimiento o el seguimiento a que las empresas actúen conforme a temas que no tengan que ver con discriminación, incluya la perspectiva de género y cuestiones desde esa índole. Entonces, en el año 2011, 2011, ocurre que el Consejo de Derechos Humanos aprueba estos principios rectores. Son significativos estos principios porque se establecen que van a regir para todas las empresas, sin importar el tamaño, dado que, como decía en la cita del inicio, las actividades empresariales eventualmente pueden afectar los derechos humanos, y por lo tanto hay que tomar acciones respecto a esta temática. Los principios rectores se organizan en base a 3 pilares: proteger, respetar y remediar. Desde la teoría de los derechos humanos nacen como una figura para protegernos del Estado, que puede ser el ente que vulnera los derechos humanos, como si nos vamos atrás, que tiene que ver con la Carta Magna, cómo los ciudadanos empiezan a ver que
el Estado le afecta, surgen los derechos humanos. Esa es la lógica, por lo tanto, para eso están los estados, para proteger, para que no se vulnere. En materia empresarial, ¿cómo se concreta esto? A través de la investigación, la sanción, la reparación y normativa nacional que regule la conducta empresarial. Ese sería el primer pilar. El segundo pilar habla de el respeto. ¿Qué significa esto? Que las empresas deben respetar los derechos humanos. Y aquí puede surgir toda la discusión que en algún sentido ya por lo menos desde este lado que yo me encuentro ahora en Madrid, no se discute, sino que se entiende que las empresas deben respetarlo, más allá que sean desde la discusión de los derechos humanos agentes internacionales para perseguir la responsabilidad, aún así deben respetarlo y en ese sentido se desarrolla normativa interna de cada país. Y el tercer pilar habla de la reparación, es decir, cuando se afecta, cuando se vulnera un derecho humano, se debe reparar. Y hay diferentes vías, tanto las judiciales como las no judiciales y las propias que desarrollan las empresas son válidas. Eh, todo esto, todo esto que estamos hablando, si lo bajamos hacia Chile, ¿cómo se traduce o cómo llega? Esto llega a través de los planes nacionales de empresa y derechos humanos, que son los PAN, que en toda Latinoamérica se ha desarrollado, de hecho, en todo el mundo, hay más de 76 PAN en el mundo. Si, si buscan al Instituto Danés, ha sistematizado mucho esta información, está en el detalle, si alguien lo quiere también después me puede escribir y se lo comparto, pero los PAN son como la primera vía donde se incorpora la temática de empresa y derechos humanos en las legislaciones nacionales. En Chile se han desarrollado dos PAN. El primero, como pueden ver aquí, fue del 2017 al 2020 y el segundo está pensado del 2022 al 2025, donde se mencionan cuestiones concretas sobre empresas y derechos humanos. Eh, la de diligencia de vida, que es lo que tiene que ver con la directiva, que es lo que les mencionaba sobre la evaluación de riesgo, se señala en el PAN. Aquí lo traspaso en la diapositiva, donde en este sentido veíamos que la OCDE te da 6 pasos, aquí te señala 4, pero en el mismo sentido de identificar, prevenir, mitigar. Ahora, dicho todo lo anterior, ¿cómo llegamos a la directiva de la debida diligencia, que es lo que nos puede importar el día de hoy? Es importante tener como antecedente algunas cuestiones. En Francia ya el 2017 se desarrolló una legislación nacional en esta materia, que es la ley francesa de de vigilancia empresarial. Luego los Países Bajos también desarrollan esto, sobre todo en materia de trabajo infantil. Otros países que no los menciono acá, pero empiezan a desarrollar su propia normativa. En Reino Unido también hay, en algunos estados de Estados Unidos también desarrollan sobre la esclavitud moderna. Es decir, esto empieza a tomar fuerza, sobre todo desde el 2017 en adelante. Eh, Alemania también desarrolla su propia ley en el 2021 y las leyes alemanas y francesas van a ser fundamentales junto con los principios rectores de empresa y derechos humanos para desarrollar el contenido de la directiva de debida diligencia. Luego de diversas discusiones, de centrar los puntos, en el año 2024 se aprueba la directiva. Para quienes no son abogados o desconocen cómo funciona el sistema europeo, la Unión Europea establece normas directivas que tienen que luego transponerse a cada Estado. Es decir, ese es el marco de referencia, el mínimo, y cada Estado debe desarrollar su propia legislación nacional. Es decir, yo estoy ahora en España, España tiene que desarrollar la ley sobre debida diligencia. Eh, Francia ya la tiene, Alemania también, Italia va a tener que hacer la suya, y Portugal, etc., etc. En el fondo, esta es una cuestión que obliga a los estados a desarrollar normativa respecto a la regulación de la actividad empresarial. Eh, ¿Cuáles son las empresas que se van a ver afectadas? La directiva
tiene pasos, no se aplica de inmediato, establece periodos de aplicación y como lo pueden ver aquí, se aplica para empresas domiciliadas que son de la Unión Europea por etapas. Eh, Primero el 2027 para las más grandes, luego el 2028 y en el 2029 se va a aplicar para que donde más va a llegar a empresas con más de 1.000 trabajadores y trabajadoras y que facturen sobre 450 millones de euros. También se aplica para empresas que no están domiciliadas en la Unión Europea, pero que sí lleven a cabo, desarrollen sus acciones dentro del mercado europeo. Entonces, siguiendo los informes de la European Coalition Corporate Justice, que es una entidad alemana que da mucho seguimiento a esta materia, al menos 5.433 empresas van a ser afectadas por esto, sin pensar en luego que cada país pueda establecer baremos más altos o establezca que se pueda aplicar a otras características de otras empresas. No sé si hasta aquí queda claro, ¿hay más alguna duda, Lisa, o los participantes? Un poco para ya entrar como en el detalle hacia la legislación chilena o cómo esto puede afectar a la realidad nacional. A mí me gustaría, va muy claro, así que muchas gracias Daniela por la explicación. Me gustaría ahondar en ciertas características de la regulación de la directiva para conocer también tu opinión al respecto. Por ejemplo, tú dijiste muy bien que los principios rectores se crean el año 2011 señalando que se aplican a todas las empresas. Y ahí se hace mucho hincapié tanto en los principios rectores como, por ejemplo, en el Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos chileno, tanto el primero como el segundo plan, de que el tamaño de la empresa no te exime o no incide en el respeto, ¿no?, de los derechos humanos, pero ahí vemos un contrapunto en la opción que se opta en la directiva de diligencia de vía de la Unión Europea, que es poner un tamaño, no es cualquier tamaño, son empresas además bastante grandes, las que se identifican como aquellas que están obligadas a someterse a este proceso de diligencia. Me gustaría conocer tu opinión, tal vez si tú pudiste hacer algún seguimiento de la discusión al respecto, porque sé que hay observaciones. Yo creo que todo paso es positivo, pero no me cae ni una duda que este era uno de los temas que se discutió fuertemente en el debate. Sí, siguiendo la discusión de la directiva, hubo dos temas controversiales o importantes. Uno era que se excluyó todo el sistema financiero, no aplica para ellos la directiva de vía diligencia, por lo menos por ahora, se espera que a futuro sí, pero se excluyó, y también a las pymes. ¿Cuál era el objetivo de esto o por qué finalmente queda así? Se entiende que es un proceso gradual. La incorporación para una empresa de la debida diligencia sí, supone un cambio de paradigma, lo podemos plantear así, Mm. eh, porque no es solo una declaración de la alta gobernanza, es decir, del directorio, sino tiene que ver con un equipo que trabaje con las comunidades, con las partes interesadas, tiene que haber identificación de riesgo, evaluación, seguimiento. eh, Esto se traduce básicamente en un coste alto porque tienes que contar con profesionales, no solo de la abogacía, sino profesionales que están formados en esta materia, que son los que están ahora participando, por ejemplo, en el diplomado que ustedes hacen. Tiene que ver con gente que entienda esta lógica, que sepa trabajar con comunidades, con partes interesadas. Entonces, en ese sentido, y para hacerlo la aplicación más realista, se decidió empezar de esta manera. Eh, lo que sí habla la directiva y que luego lo va a ver más en detalle es que hay un acompañamiento, se trata de que hay un acompañamiento, que las empresas grandes con sus proveedores deben incentivar estos cambios, deben acompañarlos, los contratos deben fomentar la incorporación de cuestiones vinculadas al respeto a los derechos humanos. Entonces, eh, desde quienes estamos trabajando día a día en materia de derechos humanos, más allá de el área, sea actividad empresarial o no,
eh, supone un paso importante en la materia, porque ya la discusión deja de estar solo a nivel estatal, sino que tiene que ver con los particulares, que también en Chile ha pasado a través del recurso de protección, las personas eh, eh, piden Mm. que se les proteja sus derechos. Esta discusión tiene que ver con el efecto horizontal, ya no solo vertical de los derechos humanos, como entre particulares también se puede afectar y en nuestro día a día podemos ver que hay acciones y el ordenamiento jurídico lo reconoce para eh, generar este respeto o esta protección. Claro, Entonces, entonces es súper importante ahí lo que señalas, Daniela, como atención, en el sentido de que las empresas a las que primariamente está dirigida la directiva europea efectivamente son grandes empresas, pero eso no quiere decir que pequeñas, medianas, pymes queden al margen, sino que tal vez es a través de la cadena de actividades, que vamos a hablar después de eso, que puede aparecer un rol importante y por eso que es parte del propósito que tenía esta charla, es llamar la atención y decir, no miren para el lado, no descansen, esto de alguna u otra forma puede tocar tu actividad empresarial y por eso es importante tenerlo presente. Tengo otra observación sobre el contenido de la directiva. Eh, Hay toda una discusión sobre cuáles son los derechos que se protegen, ¿verdad? Si uno ve, por ejemplo, porque en ese sentido los principios rectores son bastante vagos, no te dan una lista de convenciones internacionales, sino que te dicen los derechos humanos se protegen y acá tú tienes que hacer las labores de protección, de respeto y de reparación. Hay otros instrumentos que te van tratando de orientar para lograr este propósito. Por ejemplo, de nuevo, el Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos, por lo menos el chileno, sí te da una lista y te dice, mira la Convención Interamericana de Derechos Civiles y Políticos, la de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el derecho de la Convención de Derechos del Niño, temas de la OIT, muchos convenios relacionados también de la OIT siguen siendo amplios, pero por lo menos hay más o menos una matriz de cuáles son los convenios a mirar. En este sentido, la directiva europea innova, no hace referencia a derechos específicos, pero no hace referencia a convenciones amplias, sino que aterriza, por lo que pude estudiar, aterriza las obligaciones del análisis de vía diligencia a derechos bastante específicos. Por ejemplo, derecho a la salud, pero en los niños, no derecho a la salud en general, derecho a la honra, derecho a la no discriminación, a la vida, a la privacidad, alguna mención también a ciertos derechos en el marco de los derechos del trabajador, temas de negociaciones colectivas, pero es mucho más acotado en esta materia. También me gustaría conocer tu opinión al respecto, Daniela, y si nos puedes ilustrar más de cómo se llevó a cabo esta discusión. sí, bueno, como tú lo decías, la directiva es bastante taxativa, te señala los derechos que se entienden que las empresas podrían vulnerar, afectar, lo cual también genera mucha discusión porque volvemos a la cita del inicio de Ruggie que dice las empresas eventualmente pueden afectar cualquier derecho humano. Entonces, esto se puede parecer contradictorio, lo que no significa que cada legislación nacional pueda luego establecer un listado más amplio o señalarlo conforme a, si pensamos por ejemplo en Chile, el artículo 5 de la Constitución te dice que todos los tratados internacionales firmados son también parte de la legislación interna y se podría entender en ese sentido que pasan a ser parte del derecho nacional y se aplican también a las empresas. Depende de la configuración jurídica de cada país, es un poco cómo funciona, eh, pero, por ejemplo, el convenio 169 de la OIT, que tiene que ver con la consulta previa a los pueblos indígenas, no se menciona en este listado de la directiva, lo cual puede ser un poco cuestionable, dado que muchas empresas europeas que tienen filiales en Latinoamérica, eh,
dado que en Latinoamérica hay muchos pueblos indígenas, afectan a estas comunidades y eso que también generó mucha discusión, la no mención, por ejemplo, a este convenio en específico. Eh, lo que yo veo y que puede ser ilustrativo aquí es que bajo el sistema interamericano ya han existido sentencias en materia de empresa y derechos humanos. Si bien el sistema interamericano solo tiene competencia para conocer de las afectaciones que llevan a cabo los estados, no los privados, es decir, una empresa no va a ser demandada ante el sistema interamericano, sí dentro de las... dentro de la sentencia, la Corte Interamericana suele señalar o mandatar al Estado que desarrolle normativa en torno a regular la conducta empresarial o que que respete el convenio que firmó sobre la OIT, que, eh, que fiscalice de mejor manera, que desarrolle sistemas de sanción. Entonces, de alguna otra manera, bueno, un caso paradigmático, fábrica de fuego en Brasil, una fábrica, como dice el caso, de que producía fuego, murieron muchas personas, se mandata a Brasil que desarrolle una normativa nacional al respecto. En Honduras también, el caso de buzos misquitos, que son buzos que, dado las particularidades de su trabajo, iban a muchas profundidades, solían estar más tiempo del necesario, muere mucha población de población indígena, el Estado de Honduras no hace nada, no fiscaliza estas pesqueras, también se le mandata a que desarrolle. Y así podría mencionar otros más, pero solo para ilustrar que de alguna u otra manera las partes interesadas, ya sea los particulares, hay un caso de Chile que tiene que ver con el sistema de salud, con la ISAPRE, que también llega a la Corte Interamericana, Rojas con Rojas versus Chile, Sí. donde también se señala que el Estado debe hacerse cargo de fiscalizar la labor de los privados que están proveyendo un servicio que debería ser obligación del Estado, de la salud de la población. Entonces, yo creo que de alguna u otra manera, más allá de que la directiva sea taxativa, eh, según las realidades de cada país, van a ir surgiendo vías para el ejercicio y la forma de proteger los derechos humanos. En el sistema europeo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no tiene la facultad para imponer obligaciones a los estados, eso hay que dejarlo claro porque a diferencia del interamericano sí, el, el Tribunal Europeo solo condena al estado a, por ejemplo, una indemnización a quien demanda, pero no tiene facultades para imponer ninguna acción de desarrollo de normativa interna. Eh, eso un poco respondiendo a tu pregunta. Y tengo una última Sí. pregunta para que pasemos ya a, bueno, cómo esto impacta a las empresas en Chile y a la realidad nacional. Tú decías, Daniela, que hay países que ya tienen alguna regulación al respecto. Nombraste Francia, nombraste Países Bajos, Alemania, Reino Unido. Tomando como referencia de nuevo los derechos que se regulan en esta directiva, que no es una mención a un catálogo amplio de convenciones, sino que es bastante específico. ¿Cómo ves la relación con estas regulaciones nacionales? Creo que dijiste, por haber entendido mal, que por ejemplo el Reino Unido regulaba aspectos de esclavitud moderna. Yo entendería entonces, claro, que hay un camino avanzado, pero que no realmente aborda el total de las disposiciones de esta directiva y eso va a obligar probablemente dentro del Reino Unido a hacer modificaciones legales para estar a la altura de estos nuevos estándares. Claro, es así, salvo que en el caso del Reino Unido, como ahora por el Brexit ya no está, no estaría mandatado por la Ah, directiva, pero igualmente se entendería que da como, porque el objetivo de la directiva también es como generar como una unificación en el mercado interno, en el mercado europeo, y lo más probable es que las empresas del Reino Unido igualmente se vean como dado por el Estado compelidas. Pero eh, la ley francesa y la ley alemana, que son como, como señalaba al inicio, las más potentes o las que han tenido más desarrollo, eh,
También tienen vías de mejora, por ejemplo, en el caso de la ley francesa no existe una entidad fiscalizadora que entonces genera como, está esto, pero ¿quién se hace cargo de fiscalizar que las empresas cumplan? Lo que sí ocurre, por ejemplo, en la ley alemana, que es una entidad que es BATNA, BAFA, pero también tiene otras falencias como los requisitos para las demandas o las prescripciones. Entonces, por ahí yo creo que la gente que está vinculada al ejercicio de estas materias está en propuestas de mejora para estas normativas que son los puntos de referencia. Solo para contar que lo último que que investigué, por ejemplo, fuera de Francia, eh, empresas que están instaladas suelen ser en Latinoamérica o en África, personas que se han visto afectadas han presentado demandas en los tribunales franceses contra estas empresas. Hay 5 o 6 casos, la mayoría, algunos no, eh, por temas procesales no han escalado y han quedado detenidos, pero eh, se ha activado en base a esa legislación un litigio, podríamos denominarlo litigio estratégico. Entonces, eh, hay Y movimientos. probablemente ahora vengan más con la Claro, o sea, implementación de la sí, con directiva. esto, o sea, va a venir más, como, Y, eso es lo que se ve desde la sociedad civil que va a pasar. claro. Y hablando, Daniela, de los litigios estratégicos, lleguemos a Chile. ¿Por qué hablar de esta directiva en Chile? ¿Por curiosidad intelectual o esto puede generar algún impacto en la industria local? Por favor, ayúdanos a entender mejor ese Perfecto. fenómeno. Claro, podemos quedarnos hablando de Europa, pero estamos pensando en Chile, que tiene que ver una cosa con otra. Entonces, la directiva dice que se aplica a las empresas con las características que ya mencioné y a las cadenas de actividades, que no es lo mismo que la cadena de valor, y ahora vamos a ver a qué se refiere. Eh, la directiva señala, para todo lo que tenga que ver con el upstream, es decir, y aquí aparece en la imagen, el almacenamiento, abastecimiento, extracción, producción, fabricación, suministros de materia prima, van a estar obligados a llevar a cabo un proceso de vía diligencia. Y si pensamos en Chile, un país que es productor de materia prima, en el área, por ejemplo, vinícola o fruta, verdura, todo lo que tiene que ver con minerales, las empresas que se vinculen con estas grandes empresas de Europa, que a través de, como proveedores, van a ser eh, exigidos a que lleven a cabo un proceso de vida diligencia, porque la norma, la directiva lo establece. Ahora bien, ¿qué pasa con el downstream? Es decir, lo que tiene que ver con cuando ya el servicio o producto está listo. Sí se aplica, no del todo, solo al almacenamiento, transporte y distribución, como señalo aquí, cuando se realiza en nombre de la empresa o un socio comercial de la empresa. Eh, entonces, pensemos, ¿qué significa esto? Que en concreto, ¿cómo se va a materializar o qué podría ocurrir? Aquí de nuevo cito al documento que lleva esta institución alemana, que me parece muy relevante, si a alguien le interesa también lo compartimos, porque eh, eh, es, eh, es preciso, conciso y sistematiza muy bien la información y creo que es bastante claro, por eso lo traigo aquí. Eh, un aspecto importante es que, por ejemplo, se van a exigir garantías contractuales para abordaje, acompañamiento a los proveedores que no tengan la capacidad de llevar a cabo esto. Se va a fomentar los contratos que, por ejemplo, aseguren que la empresa lleva a cabo un proceso de vía de diligencia, que no hay esclavitud moderna, una empresa que respeta los trabajos, los derechos laborales, una empresa que es diversa, que tiene trabajadores con discapacidad, tiene perspectiva de género. En el fondo, hay diferentes formas de que esto se materialice hacia la industria chilena. Eh, entonces, por aquí está un poco el detalle. Y no sé si, Elisa, quizá algún punto lo quieres comentar más o podemos como explorarlo.
O sea, la economía de nuestro país se sustenta principalmente en exportación y en exportación de materias primas. Está la industria forestal, está la industria de la minería, agropecuaria. Entonces, pareciera que todas esas industrias en la materia en la medida que interactúen con empresas que están ubicadas en la Unión Europea y que tienen el tamaño del que hablábamos antes, ¿verdad? Estos 400 millones de euros de ingresos anuales, van a verse expuestos a ser testeados a través de esta debida diligencia. O sea, las preguntas no van a quedar en Europa, por decirlo bien coloquialmente, sino que van a llegar a estas empresas de abastecimiento o de extracción a nivel nacional para rendir cuenta, para decir, bueno, ¿qué pasa con el trabajo infantil? ¿Qué pasa con los temas laborales? ¿Qué pasa con los temas de discriminación, respeto a la vida? Así es. Eh, otros, o desarrollando un poco más del contenido, lo que a mí me parece relevante mencionar también de la directiva, tiene que ver con un tema de acceso a la justicia. Se va a regular, se establece que las empresas tienen una responsabilidad civil, el plazo mínimo de prescripción van a ser 5 años, se faculta a que ONGs, instituciones nacionales de derechos humanos puedan representar a las víctimas, se contemplan las medidas cautelares, en el fondo también se da, no, si bien no se habla de la inversión de la carga de la prueba, sí de la revelación de documentación de la empresa. Entonces, las empresas van a tener que tener un sistema de registro, como lo decía antes, eh, para implementar la diligencia debida, deben contar con un equipo formado en la materia de empresa y derechos humanos, en la identificación de riesgos, demostrar cómo ha llevado a cabo medidas para apalear o para reparar. Entonces, esto no solo queda como en una mera declaración, sino que conlleva a eventuales demandas de los afectados. Podemos pensar diferentes afectaciones a derechos humanos, desde trabajadores sindicalizados, derecho a huelga, eh, esclavitud moderna, discriminación por LGTBIQ más, hay diferentes vías, como pueblo indígena y la consulta previa, o sea, hay muchas formas de pensar que se puede demandar una empresa en esa lógica. Y es Eh, interesante ahí, Daniela, lo ¿Mm? que tú comentas de la reparación, porque la empresa chilena, por ejemplo, que es parte de esta cadena de actividad y resulta que no hace sus procesos de debida diligencia, no está claro si respeta estos derechos que se exigen desde la directiva. La lógica de la directiva no es que la reparación se hace a través de una compensación económica. O sea, no, tú no tienes que descansar en la idea de me van a cobrar una multa y voy a seguir trabajando, sino que yo entiendo que la reparación puede llevar a adoptar medidas como poner término a tu relación contractual, por ejemplo, con una empresa que no cumple con estos estándares de debida diligencia o exigirle que adecúen sus procesos internos para que satisfagan estos nuevos estándares, tal vez como medida intermedia, pero exigiendo al fin y al cabo que esto se haga una realidad. Y lo digo porque, por ejemplo, para tener un ejemplo local, hemos visto en el Diplomado de Diversidad e Inclusión cómo hay muchas empresas que se sienten desafiadas con la cuota de inclusión que existe en la actualidad de personas en situación de discapacidad y muchas empresas optan, en vez de hacer el ejercicio de tratar de contratar a personas que tienen su certificación de discapacidad, optan por hacer las donaciones, pagar las multas para efectos de responder de otra forma. Esa alternativa que tal vez en Chile puede estar más como interiorizada, como una posibilidad para efectos de cumplir, pero no cumplir, o cumplir alternativamente simplemente pagando plata y una cierta cantidad de dinero, eh, contradice el objetivo primordial de esta directiva, que no es reducir el problema de compensación a el pago de una cierta cantidad de dinero, sino que es generar cambios en la gestión y la conducta para que el respeto de los derechos humanos se transforme en una realidad. Entonces yo creo que también ahí hay que ayudar a abrir los ojos, a no creer que tú vas a descansar en
asumo un mayor costo en el pago de una multa, sino que tú arriesgas la posibilidad de perder una licitación o que te corten, te pongan término a tu contrato de suministro o extracción por efectos de no haber cumplido con estos procesos de debida diligencia. Así es. Bueno, no sé si lo mencioné al inicio, pero la directiva tiene al centro a los titulares de derecho. Esa es su lógica. Los titulares de derecho, y en ese sentido, las empresas están compelidas al respeto a los derechos humanos y por lo tanto, en la lógica y en las discusiones que se plantean, las empresas van a buscar que sus proveedores, los contratistas, con quienes desarrollan relaciones comerciales, cumplan con esto. La lógica no es la indemnización, sino más bien el respeto, la incorporación. Esto va en la misma línea de lo que tiene que ver con la sostenibilidad. O sea, las empresas ya lo están haciendo, la Agenda 2030 está instalada en general en la empresa, la sostenibilidad también como una línea de trabajo. Esto solamente es un marco un poco más amplio, pero es lo mismo, que no estamos hablando nada distinto, sino quizá un lenguaje diferente, pero que apunta hacia lo mismo. Eh, entonces, yo creo que así como la empresa, y esto se discutía a propósito de la importancia de esta materia, la abogacía española desarrolló un congreso este año sobre proteger, respetar, remediar, y hablaba del rol de la abogacía en este sentido, pensando en los abogados, ya sea del Estado para el desarrollo de normativa, o el abogado de la empresa, o el abogado como defensor de las víctimas. Y la lógica y la discusión siempre está en cómo lo incorporamos, no desde cuál es la forma más fácil de escapar de esto, sino que más bien, bueno, el desafío está la mejor integración posible. Y yo creo que avanzar en esa discusión, así como el compliance ya está muy interiorizado y no se discute la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y ya está todo instalado en el país, como que se ha desarrollado muy bien. Yo creo que, y aspiro, y me parece que va a pasar lo mismo con esta materia, quizá un poco más lento por las particularidades de nuestro país. Sin embargo, me parece que ya está instalado y va a ir por esa línea. Eh, en En eso. mi experiencia, Daniela, yo creo que todavía siguen habiendo resistencias por parte del mundo de las empresas a estas materias. Y veo, por ejemplo, las resistencias que han existido para dar cumplimiento a la norma 461 de la Comisión de Mercado Financiero. La Comisión de Mercado Financiero hace ya un par de años atrás actualizó cuáles son los estándares de información que deben entregar las empresas que se transan en la bolsa para hacer seguimiento de su gestión y cumplimiento. De la norma 461 se incorporaron preguntas como adhieres a los principios rectores de Naciones Unidas, tienes políticas de derechos humanos, dame estadísticas sobre contratación, ya no solo hombre-mujer, sino que también migrantes, personas en situación de discapacidad, adulto mayor, dame información sobre las condiciones de la contratación. No es lo mismo tener un contrato indefinido a estar a honorarios. Dime cuáles son las jefaturas, cuál es la dotación y la representación también de estos grupos sociales dentro de cómo se distribuye la dotación. Pero este reporte, tú dices lo que tienes, pero no hay sanción si dices que no tienes nada. Por ejemplo, si yo digo, reporto año a año que no tengo una política de derechos humanos, bueno, esto va quedando en el registro y pueden haber organizaciones, por ejemplo, Chile Mujeres hace todos los años un seguimiento de cuáles son estos reportes. Cuando llega el fin de año y el momento de entregar estos reportes, Chile Mujeres procesa todos desde la lista de la presencia de las mujeres en este tipo de empresas y hay empresas que año a año dicen, por ejemplo, pocas, que no tienen contratación de ninguna mujer, pero hay más que dicen yo no tengo mujeres en los directorios o no tengo mujeres en jefatura o un porcentaje muy poco significativo de mujeres en esos espacios de toma de decisión. Pero claro, el reporte no genera mayor repercusión a tal vez el análisis que pueden hacer otras instituciones sobre esta materia.
Y eso creo que, o sea, es interesante tener la información, es muy valorable que la Comisión de Mercado Financiero exija esa información, pero por otro lado uno puede ver el mundo de las empresas a veces, obviamente es un gran universo y acá hay todo tipo de experiencias, pero en algunas una cierta pasividad. Voy a responder que no tengo y voy a seguir respondiendo que no tengo porque creo que estas preguntas de diversidad e inclusión no tienen ningún sentido en la gestión de mi empresa. Me ha tocado de conocer experiencias donde siguen existiendo esa resistencia. Lo interesante de la directiva europea, de cómo va a llegar a Chile a través de la cadena de actividad, es que ya no se restringe a un tema de reporto, sino que hay consecuencias también. Y hay respuestas correctas e incorrectas. Y el decir no tengo una debida diligencia ahora no es solo un dato de la causa, sino que es una respuesta incorrecta que puede poner en riesgo tu actividad comercial o tus relaciones contractuales con una empresa europea. Y por lo mismo creo que ahí hay un complemento con lo que se ha hecho a nivel nacional con la norma 461, pero esta directiva va a ayudar a empujar más la barrera para entender que ya no solo basta con reportar, sino que también, como decíamos antes, adoptar acciones o medidas para hacer esto una realidad. Mm. Sí, en ese sentido, quizás agregar que los principios rectores se conciben como el soft law, es decir, no se puede, no es una norma donde tú puedas obligar al Estado o a la empresa a hacer ciertas cuestiones. Son como principios generales que se acuerdan, pero eh, el hard law es una norma. Y en ese sentido, yo creo que con la directiva va a pasar un poco el efecto dominó. Aquí lo señalo, esto aparece en la página de la Subray. Hay países de la región que están desarrollando normativa para su derecho interno, para que en el ordenamiento jurídico las empresas cumplan con ciertas cuestiones y tiene consecuencias si eso no se cumple. Entonces, eh, si bien la norma 461 te señala que en tus memorias anuales tienes que mencionar si te adhiere o no y poco general, si se desarrolla una ley de debida diligencia nacional en Chile, la cuestión va a ser distinta, porque se van a establecer obligaciones, va a tener consecuencias, y si se sigue los modelos de Europa, lo más probable es que exista una entidad fiscalizadora que esté a cargo de ver si se cumple o no. Entonces, yo creo que esa laxitud o vía de un poco de escapar al cumplimiento, a las obligaciones, va a ser muy diferente si se desarrolla una ley de vía de diligencia. Estaba leyendo que se supone que este gobierno va a presentar una ley, no sé en qué estará eso, no sé, pueden haber otras materias que tengan mayor desarrollo en este último periodo, pero si no es ahora, va a pasar, lo más probable en un par de años, como sabemos que van las cosas ocurriendo, puede tomar tiempo, pero va a pasar que existe una norma que regule la conducta empresarial. Eh, entonces, perdón, que se me... Efectivamente, es compromiso de gobierno. Hasta ahora el proyecto de ley no se ha presentado. Yo no sé en qué estado están las tratativas previas, pero hasta ahora no hay un proyecto de ley ingresado al Congreso Nacional para dar discusión a una regulación de debida diligencia nacional. Genial, genial. Ah, sí, me aclara un poco porque no encontraba la información más precisa. Entonces, para mí, ¿qué es lo más importante de esto, de lo que estamos hablando? La temática de empresa y derechos humanos tiene más relevancia que nunca. O sea, eh, yo creo que la discusión en torno a si a las empresas le aplica o no ya se pasó. El estadio siguiente es cómo lo incorporamos, cómo formamos a profesionales que participen dentro de la alta gobernanza o en las diferentes unidades de las empresas para dar cumplimiento a esto. Los estados, ya sea desde Europa, América Latina o en otros continentes, están desarrollando normativa interna, lo que significa que se va a haber una ley, por lo tanto se va a obligar. Y mi perspectiva es que hay que adelantarse, hay que ser visionario, hay que prepararse para que los cambios no sean tan bruscos y comenzar de a poco de manera voluntaria las empresas.
a través de consultoría. Hay universidades que han desarrollado mucho esto, está la UAI, la Diego Portales, la Católica, que tienen materia gris, podemos mencionarlo así, que sabe de estos temas, que puede colaborar, que puede ayudar a que esto se vaya incorporando de la mejor manera, sin los grandes costes que supone de un momento a otro que la norma te obligue, que quizás no es lo mismo, pero como punto de comparación, tal vez a nivel de discusión, la ley Karin, que pasa algo y las empresas se ven no con la capacidad de incorporar esto porque aparece, entonces, para que no ocurra lo mismo, eh, este diplomado, esta conversación, otros espacios, quienes están aquí presentes, contribuye a que ya se empiece a hablar sobre esto y porque las empresas que están conectadas con Europa y con las características de las empresas que mencionamos anteriormente, van a través de sus contratos verse obligadas. Entonces, bueno, invitar a que se explore más esta temática. Si alguien tiene dudas también me puede mandar un correo. Eh, He mencionado algunos documentos, pero reiterar que los principios rectores de empresa y derechos humanos son el marco de referencia, es el instrumento que fomenta esto y que resuelve las grandes dudas que pueden haber en la materia, que por el tiempo y por la capacidad, esto no era no una clase, sino más bien una conversación, pero se puede encontrar información ahí y de otras entidades que también están trabajando en ello. Para terminar, Daniela, con una nota de optimismo sobre las empresas chilenas, así como me ha tocado ver resistencia, pero también me ha tocado ver muchos rubros donde buscan certificaciones internacionales, que entienden que son una empresa que está conectada con el mundo y no puede quedarse fuera de esta iniciativa. Entonces, en vez de esperar a que haya un cambio normativo, lo que hacen es acreditarse, certificarse a través de certificaciones de distinta naturaleza, de forma tal de anticiparse y poder acreditar que ellos dan fiel cumplimiento a temas medioambientales o a temas de diversidad e inclusión, condiciones laborales razonables para efectos de no cerrarse mercados internacionales, sino que al contrario, estar a la vanguardia. Así que esperamos también que ese tipo de iniciativas que ahora van a tener, además el respaldo de tener la obligación de hacerlo, ya no solo como una a mutuo propio, sino que la directiva europea, si es que tiene contacto con los mercados europeos, con empresas grandes te lo va a exigir. Esperamos también que hayan, por ejemplo, espacios gremiales que compartan esta experiencia y muestren también los caminos a sus propias empresas para estar a la altura de estos estándares. Daniela, Sí. muchas gracias por la conversación, muchas gracias por compartir tus conocimientos con la UAI, con esta comunidad que tenemos en torno al diplomado de la diversidad e inclusión. Aprovecho también de informar que ya estamos circulando información sobre postulaciones a una nueva versión que vamos a hacer del diplomado El tiempo pasa, y el próximo año vamos a cumplir la 7ª versión del diplomado de estrategias para la gestión de la diversidad e inclusión de la UAI. Como pueden ver, vamos siempre actualizando temáticas. ¿No? Es muy distinta la versión que tuvimos este año a la que tuvimos el año 2019 cuando empezamos con este programa, porque estas son materias que están expuestas a mucho cambio legislativo, a muchas iniciativas, entonces es importante estar al día. Los ayudamos a actualizarse a través de estas charlas, pero también los invitamos a todas y todas quienes no han sido parte, que se sumen al diplomado y formen parte de esta comunidad de promoción del respeto de los derechos humanos, con una particular atención a los temas de diversidad e inclusión. Genial. Muchísimas gracias, Elisa, por la invitación. Solo agregar una cosa que revisé el tercer diagnóstico de empresa y derechos humanos que lo hizo la Católica y ahí muestra una buena práctica de varias empresas. A quienes les interesa saber un poco más de eso lo pueden revisar porque entra bastante en el detalle y sobre todo, por ejemplo, en material eléctrica, las empresas lo han hecho bien porque también el Ministerio de en esa área está muy fortalecido, entonces por ahí mirar ese informe, ese diagnóstico, puede ser ilustrativo sobre la realidad nacional y cómo las grandes empresas ya lo están incorporando. Entonces,
invitarlos a revisar eso porque me parece bastante completo y demuestra que estos temas ya están. Solo que falta ir desarrollándolos, pero la semilla está y hay que esperar. Así que seguir formándose en esta materia y, como tú decías, como eh, todo lo que tiene que ver con diversidad e inclusión forma parte de la lógica de los derechos humanos. Así es. Muchas gracias, Daniela. Nos quedamos con la tarea de revisar este tercer informe, Ujú. entonces, preparado por la Universidad Católica. Y muchas gracias a todos y todas quienes nos acompañaron en esta calurosa tarde de verano en Chile. Que estén muy bien. Muy bien, muy buenas tardes. A todos.